Hola chicos, hoy vamos a ver tejidos, vamos a ver cómo, a medida que avanzamos sobre los distintos órganos y las especializaciones propiamente dichas de los tejidos, encontramos las diferencias en las diferentes células que los constituyen. Nosotros vimos que las células todas tenían algunas características en común, como la membrana plasmática, como el núcleo, las mitocondrias, el sistema endomembranas y todos los orgánulos internos, pero también vimos que muchas células difieren entre sí. Y a medida que se van especializando cada vez más estas células, van teniendo rasgos que son coherentes con sus funciones, ¿sí? Bueno, para ver un poquito más y entender lo que es un tejido, el tejido va a estar constituido tanto por las células como por el medio que lo rodea. Ese medio que lo rodea se llama matriz extracelular, que muchas veces lo van a ver abreviado como MS. MS. Esperen que se los voy a poner, así ya queda bien. Matriz extracelular. Bien. Esta matriz extracelular es un complejo de macromoléculas sintetizadas por las células que están en ese medio y que, una vez sintetizadas dentro de las células, se exportan hacia el exterior. Los componentes los vamos a dividir en dos grandes partes. Uno que se llama sustancia fundamental, que es como un material gelatinoso que está formado por proteoglicanos o proteínas unidas a azúcares, ¿sí? Son glicoproteínas en general. Y otro grupo está dado por las fibras de colágeno reticulares y elásticas, que son las que le van a dar esa elasticidad o la resistencia a la tracción o la estructura que rodea a la célula, ¿sí? Entonces, los componentes de la matriz extracelular los podemos dividir en dos: en sustancia fundamental, que es gelatinosa y formado por glicoproteínas, y la parte fibrosa, que hay distintos tipos de fibras, las de colágeno, elastina y reticulina. La función de la matriz extracelular, podemos decir que es de soporte, pero también tiene mucho que ver con la regulación celular. Recuerden que nosotros habíamos visto que a través de las membranas pueden intercambiar sustancias y se intercambian en muchas situaciones de acuerdo a la concentración que hay en el exterior o en el interior de la célula. También está vinculado con la comunicación intercelular entre las células. Es un medio de comunicación, participa en los procesos de cicatrización de heridas y en la regeneración tisular, porque en esta zona hay muchos factores estimulantes de, de reparación o que tienen que ver con estos mecanismos, ¿sí? Factores de crecimiento, etcétera. Bueno, si nosotros pudiéramos ver un corte de un tejido o de una célula, de un grupo, la estructura de la membrana y todo lo que lo rodea, podríamos ver esta matriz extracelular. Fíjense que es la zona que rodea la célula. Nosotros vimos que eh, muchos hidratos de carbono están unidos tanto a los lípidos como a las proteínas de membrana, que de alguna manera se anclan a esa célula y después conectan con el exterior de la célula. Acá tenemos fibras de colágeno, acá tenemos proteoglicanos, acá tenemos fibronectinas, que son otro tipo de fibras. Bueno, los carbohidratos, todo esto es lo que constituye esa matriz extracelular. El tamaño de esa matriz extracelular va a depender de dónde se encuentre. Fíjense que acá tenemos esto que está marcado en forma oval, son células, y lo que lo rodea es la matriz extracelular. Esto es un corte de tejido, donde en una región de este tejido hay muchas células y poca matriz extracelular, pero en esta otra zona de ese tejido, fíjense que tenemos pocas células y mucha matriz extracelular. Esta matriz extracelular es crucial para formar los tejidos que actúan en conjunto para darle estructura y funcionalidad a esos mismos tejidos.
Bueno, y ahora sí nos abre las puertas para hablar precisamente de los tejidos. Nosotros sabemos que los tejidos están formados por un conjunto de células que están agrupadas y que están dispuestas en una organización definida que según la forma y estructura y la actividad que tengan, van a constituir esos tejidos. En definitiva, es un conjunto organizado de células que actúan todas de manera colectiva. Todas esas células están trabajando conjuntamente para alguna funcionalidad fisiológica de ese tejido. Según la complejidad de los tejidos, los podemos clasificar en tejidos que son simples o en tejidos complejos. Hay más de 250 tipos de células que conforman los tejidos, los 4 grupos de tejidos fundamentales que ya vamos a ver a continuación. Esos tejidos podemos llamarlos simples o complejos. Se llaman simples cuando todas las células son del mismo tipo. Como podríamos decir, en el tejido adiposo, todas las células del tejido adiposo son los adipocitos, así se llaman las células del tejido adiposo. Y un tejido complejo es una gran parte de los tejidos de nuestro organismo que presentan más de un tipo de célula, donde podemos encontrar células del sistema inmune, células que producen colágeno, elastina, células que producen otros compuestos, como puede ser cualquier tejido, por ejemplo el intestinal, por ejemplo el tejido sanguíneo. La sangre es un tejido líquido que contiene muchos tipos de células. Bien, y hablamos que había 4 grupos, o que así al menos lo vamos a clasificar nosotros para estudiarlos, dentro de los cuales está el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido epitelial a su vez lo podemos subdividir en el tejido de revestimiento, donde encontramos por ejemplo la piel, el tejido glandular, donde encontramos las glándulas, y el sensorial, donde encontramos los órganos de los sentidos. Por otra parte, el tejido conectivo lo vamos a dividir en el conjuntivo propiamente dicha, que muchas veces van a encontrar indistintamente mencionado tejido conectivo conjuntivo como equivalentes, y de hecho así lo es. Muchas veces hablamos de tejido conjuntivo al que es menos especializado y que se encuentra a veces entre otros tejidos, mientras que hablamos de tejido óseo, cartilaginoso, adiposo y sanguíneo cuando nos referimos a los tejidos más especializados. El tejido muscular, que también lo podemos agrupar en estriado, liso y cardíaco, y el tejido nervioso. ¿En qué se diferencian todos estos tejidos? En los tipos de células que los constituyen. Recordemos que aquí ya estamos hablando de células muy especializadas que tienen funciones determinadas para alguna función celular, que incluso después en conjunto forman órganos o aparatos o sistemas que coordinadamente hacen alguna función, como por ejemplo la función digestiva, y también por la cantidad o tipo de matriz extracelular que rodea o que constituye a ese tejido. Recordemos entonces que los tejidos estaban constituidos tanto por las células como por la matriz extracelular. La principal masa, el contenido total de toda esa estructura del tejido está dada por la matriz extracelular, y la especialización de ese tejido está dado por el tipo de células que lo constituye. Otra forma de clasificarlos es en tejidos epiteliales, de sostén, contráctiles, nerviosos, germinales, sanguíneos, inmunitarios, secretoras de hormonas. Nosotros estas funciones las vamos a ver o las vamos a estudiar en este cuadro. Nos va a resultar un poco más ordenado para diferenciar los distintos tipos de células, ¿sí? Bien, los tejidos, entonces, como les comentaba recién, pueden formar órganos que en general están constituidos por uno o más tejidos que pueden tener funciones diferentes, y los aparatos y sistemas que, como ya vimos en clases anteriores, se diferenciaban en si se trataba de un conjunto de órganos que realizan una determinada función, por ejemplo en los sistemas, el sistema muscular, el óseo, nervioso y endocrino,
Y los aparatos, cuando hablábamos de conjuntos de órganos distintos, pero que en conjunto realizan una determinada función, como podemos hablar del aparato digestivo, el aparato circulatorio, respiratorio, excretor, locomotor y reproductor. Si hablamos del locomotor, por ejemplo, podemos hablar que incluye al sistema muscular y al sistema óseo, ¿sí? Entonces, hablamos de aparatos cuando hay varios tipos de de tejidos y órganos abocados a una determinada función. Acá vemos los sistemas, sistema óseo, aparato respiratorio, digestivo, locomotor, etcétera, que va a ser tarea para más adelante estudiarlos en detalle a cada uno de ellos. Por ahora nos vamos a dedicar a los tejidos, nada más. Bien, la histiogenesis se refiere al origen embriológico de los tejidos. Nosotros cuando vimos célula, vimos que las células originaban otros tipos de células, la división celular, después de la fecundación se formaba un huevo cigoto que a continuación, por diversas divisiones celulares, iban formando una estructura más grande que se llamaba blastocisto. Ese blastocisto iba migrando a través de las trompas de falopio de la mujer hasta implantarse en las capas del útero, ¿no? En el miometrio. Una vez implantado empieza un proceso de gastrulación donde empieza una diferenciación de esa estructura que se fue dividiendo en 3 capas. Una que se llama ectodermo, otra que se llama mesodermo, que es la intermedia, y una que se llama endodermo. Y a partir de acá es donde se va a originar todo el individuo, cada uno de los órganos de ese individuo, una vez implantado en el miometrio. Recordemos que en el ectodermo está el origen de las células de la epidermis, las células neuronales y los pigmentos también. En el mesodermo se originan las células musculares, esqueléticas y del músculo liso, como así también las células de la sangre y de los riñones. Y en el endodermo se origina, que es la capa más interna de todas, se originan algunos tejidos como el tejido pulmonar, las células tiroideas y las células del páncreas. Y por otro lado, en etapas previas a la implantación se originan en una región que se llama epiblasto las células que después van a dar origen a las células germinales o sexuales, espermatozoides o óvulos, no sabía el nombre, o los óvulos, ¿sí? Bien. Ese es el origen que después, a partir de esos tejidos o de esas células, se va a originar cada uno de estos tejidos. Por lo tanto, hay varios tejidos que comparten un origen embriológico. Todos estos del mesodermo comparten el mismo origen embriológico. Fíjense que acá tenemos las células musculares del riñón y las células rojas. Acá en el endodermo comparten el origen embriológico las células pancreáticas, tiroideas y pulmonares, mientras que en el ectodermo es la piel, las células del sistema nervioso. Bien. Vamos a empezar ahora entonces, y vamos al primer esquema, vamos a ir viendo paso a paso, primero el tejido epitelial, viendo a su vez cada uno de ellos, de revestimiento glandular y sensorial. Luego vamos a ver todo el tejido conectivo, a continuación el muscular y el sistema nervioso. Ese va a ser el orden en que vamos a presentar esta clase. Entonces, para comenzar, el tejido epitelial es el tejido que forma los epitelios. Los epitelios forman una capa continua de células que están muy unidas entre sí y que recubren superficies. Esa superficie puede ser una superficie exterior o una cavidad interna. Por ejemplo, la piel está compuesta, o una de sus partes es tejido epidérmico o epitelial. También lo es la capa que cubre a los órganos internos, como por ejemplo la capa que cubre al estómago, al intestino, a los pulmones. Esa capa que está en contacto con el aire en los pulmones, con
todos los alimentos en el tracto digestivo, también es un tejido epitelial, que tiene características diferentes y diferentes funciones, pero en general tiene la misma estructura, o al menos tiene una semejanza entre sí. El origen, como ya habíamos visto, embriológico de este tejido es el ectodermo. Dijimos entonces que forman capas de células que están muy unidas entre sí. Esas capas pueden ser una capa única o pueden ser varias capas superpuestas una arriba de la otra. Cuando es una capa única, como ven en esta foto, en este dibujo, se llama epitelio simple. Mientras que cuando tenemos varias capas, lo vamos a llamar estratificado. Fíjense que acá en este caso son dos capas. Y por otro lado, si es una sola capa, pero tiene la apariencia, fíjense que acá tenemos núcleos todos parejitos, uno al lado del otro. Acá tenemos dos capas. Acá tenemos algo más irregular, a distintas alturas. Este tipo de tejido así se llama pseudoestratificado. Están adheridos siempre los tejidos epiteliales como apoyados, podríamos decir, en un tipo de tejido conjuntivo subyacente que se llama membrana basal. Este tipo de tejido, el tejido epitelial, no tiene vasos vasculares, por eso se dice que es avascular, no tiene vasos sanguíneos, es decir que para poder nutrirse lo hacen a través de la difusión de las células que están adyacentes. Pero sí tiene una gran capacidad de renovación. Nosotros, por ejemplo, la epidermis, que es la capa más externa de la piel, constantemente se está renovando. Hay células que se descaman constantemente, se pierden, y a su vez ese epitelio se va reponiendo en la medida que se va perdiendo células. Por lo tanto, tiene una gran capacidad de renovación. Si vemos, clasificamos este tipo de tejidos, el tejido epitelial, lo podemos clasificar entonces, como les decía recién, en el simple o en el estratificado y el pseudoestratificado, ¿sí? Por otro lado, de acuerdo a la forma que tiene la célula, lo vamos a clasificar en escamosos, cuboidales o cúbicas, también las podemos llamar, y columnares. Las células escamosas son células que generalmente son más planas. Pueden ser de gran tamaño, pero en un solo plano. Pueden ser también simples o estratificados, pero son en general tienen poco espesor, a eso me refiero, ¿sí? Sí, es como si fuera la mano. Tiene poco espesor, pero tiene una gran superficie. Las células cúbicas tienen forma de cubo, justamente. Fíjense que acá, en comparación con estas, que son las planas, o esta más que nada, estas tienen otra forma. Mientras que las columnares son más alargadas, ¿sí? Pueden verlas acá. Entonces, se clasifican de acuerdo a la cantidad de capas que puedan formar, en simples o estratificados, y por otro lado, de acuerdo a la forma que tienen estas células, en escamosas, cúbicas o columnares. Bueno, les había dicho que los epitelios se apoyan en una membrana basal. Esa membrana basal es una capa de matriz extracelular que sirve de sostén y que tiene un espesor que puede variar, pero que siempre se encuentra como en la base de los tejidos epiteliales. Tiene una gran cantidad de fibras, como de colágeno u otras fibras, y de glicoproteínas. Acá tienen este esquema, donde esto es un tejido simple de células columnares, esto es epitelio, y fíjense, acá abajo, sosteniendo a ese epitelio, está la lámina basal, o membrana basal, pueden encontrarla también, ¿sí? Que justamente está constituida por una gran cantidad de fibras, tipo reticulares, que es un tipo de fibra, colágeno, que es otro tipo de fibra, y una sustancia glicoproteica, glicoproteínas. Fíjense que si nosotros hacemos un corte, esto pareciera ser, podría ser un corte de algún epitelio. Tenemos las células epiteliales por un lado,
y por otro lado, otros tejidos, bien diferenciados en cantidad de células, en cantidad de fibras, en la composición. Bueno, vamos a empezar ahora, dentro de lo que es el tejido epitelial, a ver los distintos tipos de epitelios. Dijimos que podía clasificarse en epitelio de revestimiento, glandular y sensorial. Ahora vamos a ver el de revestimiento. Un poco es lo que estuvimos viendo anteriormente en cuanto a los tipos de células que podemos encontrar en los epitelios de revestimiento. El revestimiento es, por ejemplo, la piel, que está formada por el tejido epitelial. La capa más externa de la piel es tejido epitelial y se llama epidermis, y esa epidermis lo que permite es proteger al resto de los tejidos de la defecación, de los cambios de temperatura, para control de la temperatura. Tiene un rol muy importante en la hidratación, en la protección contra agentes extraños, ante patógenos. Fíjense que una persona que tiene la piel dañada, un quemado, por ejemplo, tiene una gran predisposición a infectarse. ¿Por qué? Porque la piel es protectora también de los patógenos. Bueno, y esa piel está formada, o esos tejidos de revestimiento están formados por distintos tipos de células, que pueden ser planas, como dijimos hoy, la escamosa o plana, esperen que me ordene con el tema de cómo está este esquema. Bueno, dijimos que podían ser, de acuerdo a la cantidad de capas que lo constituyen, en tejidos simples, como el que ven acá, escamoso, cúbico, estratificado o pseudoestratificado, y los estratificados que podían estar formados por células cúbicas también, o epitelios también columnares. Bueno, no tiene la misma estructura que el esquema que les puse antes, pero básicamente les muestra las mismas características, simples, estratificadas, y las distintas formas de células que podemos encontrar. El otro tipo de tejido epitelial que podemos encontrarnos es el glandular. Las glándulas forman estructuras que liberan sustancias, y esas sustancias pueden ir tanto al torrente sanguíneo, que en ese caso se llaman glándulas endócrinas, o ser liberadas, por ejemplo, a algún conducto hacia el exterior, como podría ser el tubo digestivo, ¿sí? Fíjense que la formación glandular comienza con una lámina epitelial embrionaria que va tomando una estructura tipo invaginación. En el caso de la glándula exócrina, es una glándula que libera contenido hacia el exterior, se llama, fíjense que si hablamos del tejido del tubo digestivo, de alguna manera está conectado con el exterior, porque ingresan alimentos por la boca y se liberan por el ano. Entonces, es un tubo que conecta con el exterior. Entonces, ese tipo de glándulas que liberan su contenido a alguno de estos tubos se llaman glándulas exócrinas. Fíjense que se van formando tipo una invaginación que toma distintas morfologías la célula, pero que tienen esta estructura, como ven en el esquema, y el contenido lo producen estas células que se empiezan a diferenciar, liberan a este conducto que finalmente se libera hacia el exterior. Mientras que las glándulas endocrinas comienzan con una morfología embrionaria similar, pero van formándose también esa invaginación hasta que se desprende de esa primer capa embrionaria y forma una estructura que puede tener una forma como la que ven acá, rodeadas de vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos son los que van a recibir el contenido que estas células endocrinas van a producir. Y así se forman las glándulas endocrinas, como el páncreas, como la tiroides, como la hipófisis, el hipotálamo, que son glándulas que producen hormonas y las van a liberar hacia el torrente sanguíneo. Esas hormonas van luego a hacer su función a algún tejido en particular, ¿sí? La insulina, por ejemplo, es una hormona.
para que les resultan conocidas. ¿Qué otra? La testosterona es una hormona, ¿bien? Bueno, el tejido, el otro grupo de tejidos epiteliales es el tejido sensorial. El tejido sensorial está formado, entre otras células y partes, por un tipo de células que son neuronas. Y esas neuronas se llaman neuronas sensitivas porque tienen la capacidad de recibir un estímulo y traducirlo en una señal. Estos son los que forman, por ejemplo, los órganos de los sentidos, el órgano olfatorio, auditivo y visual. Las neuronas sensoriales de la vista, por ejemplo, son capaces de captar la luz y interpretarlas como una imagen, ¿sí? El auditivo es capaz de recibir unas vibraciones que tienen sonido, captarlos como vibraciones y traducirlo en un sonido. Y el olfatorio lo mismo, capta ciertas partículas en unos receptores que se encuentran en la región nasal y eso lo traducen en un determinado olor, ¿sí? Esas son las características de las células del tejido sensorial. Son capaces entonces de detectar una señal, esa señal puede ser de distinto tipo, fíjense que yo les hablé de un estímulo químico en el caso de los olores, un estímulo físico en el caso de los sonidos, un estímulo táctico podría ser el tacto justamente que tiene también neuronas sensitivas, que son interpretadas por el sistema nervioso como una señal determinada. Y esto nos permite interactuar con el medio ambiente, ¿cierto? Las neuronas sensoriales también se llaman receptores sensoriales y son de distintos tipos de acuerdo a la función que ejercen. Fíjense las formas que tienen. Estos son los receptores en neuronas de la visión, que se llaman bastones o conos por la forma que tienen. Estos son los de tacto, hay más, igual no es el único. Estos que tienen esta forma se llaman corpúsculo de Meissner. Los del olfato, que tienen esta estructura, que es el receptor olfativo. Los auditivos tienen esta estructura, mientras que los del gusto son los receptores gustativos. Bien. Bien, pasamos del tejido epitelial, vamos a ver ahora al tejido conectivo. Y fíjense que acá tenemos varios tipos, son unos cuantos. Pero todos estos tienen en común algo. Tienen en común que están constituidos por células y por una sustancia intercelular, que tienen la misma importancia que las células. De acuerdo al tipo de células y de sustancia intercelular que lo conforman, van a constituir los distintos tejidos. Y los vamos a poder agrupar en dos grandes grupos, podríamos decir. En aquellos que son más indiferenciados y que pueden estar entre otros órganos o tejidos, que es lo que vamos a llamar tejido conjuntivo o tejido conectivo, muchas veces también se le dice. Y los más especializados, que ya vamos a ver, tienen células muy especializadas, como son el tejido óseo, cartilaginoso, adiposo y sanguíneo. Este tipo de tejido es el que va a unir, el que va a sostener y proteger al cuerpo y a los órganos. Por lo tanto, la función de estos tejidos justamente es esa, es protección, es estructura, es transporte, es difusión de sustancias, es almacenamiento, como es el caso del tejido adiposo que almacena lípidos. Las células que lo conforman van a ser poco especializadas, pero a medida que vayamos viendo los tejidos más especializados, van a adquirir una capacitación y una especialización muy fina. Y la sustancia intercelular está constituida por agua, por sales minerales, por proteínas, que pueden ser polisacáridos también, y por fibras. Esas fibras las vamos a dividir en tres grandes grupos, que son el colágeno, las fibras reticulares y las fibras de elastina. Cada una de esas fibras tiene una determinada función.
El colágeno es lo que da resistencia, la elastina es lo que da elasticidad, y las reticulares son las que tienen la función esquelética, es decir, que dan la estructura, ¿sí? Más que nada es esa la función. Y el origen embriológico de estos tejidos es el mesodermo. Entonces yo les decía que todo esto lo podemos dividir como en dos grandes grupos. Uno, que es el tejido conjuntivo propiamente dicho, o tejido conectivo, que es el que no está tan especializado, y después los que son muy especializados. El tejido conjuntivo conectivo lo podemos dividir en laxo o denso, que ahora vamos a ver de qué depende esto. Y después el tejido especializado dijimos que son estos que tienen acá, óseo cartilaginoso, adiposo y el sanguíneo. En términos generales, el tejido conjuntivo, tejido conectivo, está constituido entonces por tipos de células, un tipo de células que se llaman fibroblastos, que son estos que tienen estas formas así como alargadas. Hay otras células entre medias, no solamente son los fibroblastos, podemos encontrarnos con otras células como por ejemplo adipocitos o macrófagos, que son células del sistema inmune. Y además hay fibras entre ellos, que dijimos que estaban las fibras de elastina, las reticulares y las de colágeno, ¿sí? Acá están representadas las de colágeno y las de elastina, ¿sí? Pero hay más fibras también, que forman como un entramado que le da resistencia, que le da elasticidad, que le da estructura. Bien. Y además la matriz de proteoglicano, ¿sí? Que es como el medio gelatinoso que lo contiene también. El fibroblasto es una proteína, es una de las principales, proteínas no, perdón, una de las principales células que contiene el tejido conjuntivo o conectivo, que tiene una estructura así como con prolongaciones muy extensas, que eso le permite como agarrarse de distintas zonas de esa matriz extracelular, ¿verdad? Esto conforma la matriz extracelular. Y es justamente el fibroblasto el que tiene la capacidad de sintetizar todos esos productos que forman la matriz extracelular. Entre ellos las fibras de colágeno, de elastina, de reticulina, otras enzimas, componentes de la matriz extracelular, factores de crecimiento que habíamos dicho que tenían que ver también con la reparación y reconstitución de los tejidos. El fibroblasto, entonces, fíjense que es una célula con una estructura muy particular, que es la responsable de generar entonces todos esos componentes de la matriz extracelular, que en conjunto forman el tejido conectivo. Si pudiéramos teñir un corte de fibroblasto, lo veríamos de esta manera, ¿sí? Esto es una fotografía de una tinción de fibroblastos. Entonces, las células principales del tejido conjuntivo, propiamente dicho, son los fibroblastos, que son estas que están acá, aunque dijimos que podíamos encontrarnos con otras células. Ahí están mencionados los macrófagos, pero puede haber otras células del sistema inmune, que incluso acá en este gráfico pueden ver adipocitos, que son estas formas grandes, otras células que hemos visto en la sangre, como los neutrófilos, como los linfocitos, como los eosinófilos, también pueden estar en los tejidos, porque de hecho estas células, que son células sanguíneas, están en circulación para ir a los tejidos que lo necesitan, ¿sí? Y algunas de ellas también pueden estar en los tejidos. Y por otro lado, recordemos que teníamos el otro componente, que es la sustancia intercelular, constituido por sales, agua y por fibra. Bien, por otro lado, yo les dije que tejido conectivo lo podíamos clasificar en laxo y denso, y esto tiene que ver con la composición y la proporción que hay de células y de, acá me equivoqué, no es de tejido, sino que es de fibras. Y de fibras. El tejido conectivo laxo es aquel tejido que tiene pocas células, perdón, que tiene más células y que tiene menos fibras. En cambio, fíjense que en relación a este tejido que es laxo, el denso es el que tiene una gran cantidad de fibra. Todo esto que está acá entre medio de estos puntitos que ven acá, que son las células, los núcleos de las células, son fibras. Este es laxo
y esto es denso. Entonces, a mayor cantidad de fibra, es más denso. Y ahora vamos a empezar a ver estos tejidos que son un poco más especializados. Por ejemplo, el tejido óseo. El tejido óseo es el que forma el tejido esquelético, el que forma los huesos. El tejido óseo es un tejido conectivo que es especializado y que proporciona estructura, soporte y protección al cuerpo. Está compuesto tanto por células como por matriz extracelular. Esto es para todos los tejidos conectivos. Pero ahora las células que los constituyen a este tejido son muy especializadas y no es una sola, son varias. Una se llama osteocito. El osteocito es la célula del sistema óseo que es la que forma el material óseo. El osteoblasto es una célula que tiene la capacidad de como fagocitar ese tejido óseo y eso le da la posibilidad de regenerarse, de reordenarse, de permitir que el tejido óseo funcione como regulador del calcio y del fósforo en el organismo. De hecho, cuando nosotros necesitamos calcio en algún tejido, en algún órgano, lo primero que se va a ir a remodelar es el tejido óseo para liberar calcio del tejido, ¿sí? Entonces, esos osteoclastos comen, vamos a poner entre comillas, hueso y libera el contenido. La célula osteoprogenitora es la que da origen al resto de las células. Es la célula madre, vamos a decir, del resto de las células. Siempre hay una célula que es muy primitiva, muy indiferenciada, a partir de la cual después se diferencian las otras. Acá les dije osteoclasto y osteoblasto. El osteoblasto es el que forma la matriz ósea. Y mientras que el osteoclasto es el que come, el que permite la reabsorción ósea. El que yo les decía que se va comiendo se llama osteoclasto, ¿sí? Clasto, generalmente hablamos de ruptura. Y blasto es algo que genera otras cosas, ¿sí? Osteoblasto es el que genera, en este caso, la matriz ósea. Bien. Después esto lo vamos a profundizar o lo vamos a volver a ver cuando veamos el aparato o el sistema muscular y esquelético, ¿sí? Estas células, en conjunto con su matriz extracelular, forman dos tipos de huesos. Un tipo de hueso que se llama esponjoso, que justamente tiene que ver con la morfología que se observa. Fíjense que es el que está al medio de este tejido plano, de este hueso plano. Y el tejido compacto, que es el que podemos ver acá alrededor, o como está hacia afuera de este hueso plano, ¿sí? Tienen características morfológicas diferentes, que tienen que ver cómo se acomoda esa matriz extracelular y esas células, y obviamente tiene que ver con la funcionalidad de esos huesos. La función del tejido óseo, sabemos que es soporte, que es mecánico, que es sostén, y que además, como les decía recién, es el órgano, o son los órganos donde se almacenan los minerales, calcio, fósforo, que son necesarias para la producción de otras células. Por otro lado, el tejido cartilaginoso es un tejido que está formando, que también es un tejido conectivo, que se encuentra en ciertas partes de nuestro organismo, muchas veces conectando con el tejido óseo, con el tejido muscular, pero es un tejido que es más blando que el tejido óseo y un poco más rígido que el tejido muscular. Está en ciertas regiones entre los huesos, como la caja torácica, como entre los discos intervertebrales, la nariz, las orejas. Estos tejidos que tenemos acá, en estos espacios, son cartílagos, ¿sí? Tienen función de soporte, de flexibilidad y dar resistencia a ciertas partes de nuestro cuerpo. Muchas veces están ubicados en regiones donde el hueso tiene que hacer algún tipo de amortiguación.
Está compuesto por un tipo de células especializadas también que se llaman condrocitos, que son los que tienen acá como en estas islas de células, bien, que forman acá. Y estas células son las responsables de la secreción de todos los componentes extracelulares. De acuerdo a la cantidad de los componentes extracelulares, aquí también podemos ver distintos tipos de cartílago. Está el cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso. En ese orden vamos aumentando la cantidad de fibras que constituye esa matriz extracelular, ¿sí? En el tejido cartilaginoso hay hialino, perdón, muy poca cantidad de fibras, mientras que en el elástico vamos a encontrarnos con fibras elásticas, mientras que en el fibroso vamos a encontrarnos con varios tipos de fibras, entre ellas fibras de colágeno. Este tipo de tejido tampoco tiene vasos vasculares, es avascular, y es el tejido que está en gran cantidad en el recién nacido, que después va siendo reemplazado por el tejido óseo, ¿sí? La matriz extracelular es muy característica y está formado por muchos proteoglicanos, como así también por colágeno, ¿bien? A este grupo de células, los condrocitos, se los llama lagunas de condrocitos, ¿sí? Porque son varios y como que se agrupan entre sí como en regiones, por eso se llaman lagunas de condrocitos. Bien. Pasamos ahora al otro tejido conectivo que es el adiposo. El tejido adiposo es un tejido especializado para la reserva de lípidos, pero además también, al tener la estructura que tiene, sirve de protección de órganos como el hígado o los riñones, aislante térmico porque forma como una cobertura de grasa en distintas regiones, órganos o en la piel. También se encuentra en una zona de los huesos que se llama médula amarilla, y la célula principal que constituye estos tejidos, como les comenté al inicio de la clase, se llaman adipocitos, cuyo citoplasma está ocupado principalmente por una gran estructura o vacuola en la que hay lípidos, grasas. La sustancia entre las células, la matriz extracelular, es muy escasa. Fíjense que son todas células, como glóbulos de grasa parecen. El origen embriológico también es el mesodermo. Bueno, y el tejido sanguíneo, acá lo vamos a mencionar, pero le vamos a dedicar un espacio especial a este tejido que para nosotros es tan importante. Es también tejido conjuntivo, pero es un tejido conjuntivo líquido, que circula a través de los vasos sanguíneos y el corazón, y es muy especializado porque contiene células que son muy especializadas, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Todas estas células están suspendidas en un líquido que está constituido predominantemente por agua, por sales minerales y por otros tipos de compuestos como hormonas, proteínas, entre otros, ¿sí? Entonces, es un tejido muy complejo, muy especializado y que tiene que ver con la nutrición y el funcionamiento de todo el organismo. El otro tipo de tejido que vamos a ver es el tejido muscular. El tejido muscular es el que le da fuerza física a los distintos tejidos y órganos para poder movilizar el cuerpo. Las células son muy especializadas y se llaman miocitos o fibras musculares. Se llaman fibras, de hecho, porque tienen una estructura como alargada y tienen fibras predominantemente en todo su citoplasma para poder generar esa contracción. Contienen entonces unas fibras citoplasmáticas que se llaman miofilamentos o miofibrillas. Fíjense que mio es siempre cuando es muscular, ¿sí? Que tienen unas proteínas especializadas para la contracción que se llaman actina y miosina. Actina y miosina entonces son unas proteínas que se anclan entre sí para poder contraer el músculo, ¿sí? Y esa contracción es lo que genera la posibilidad de mover los músculos.
Es también tejido conjuntivo, como todos los que hemos visto hasta ahora, muy especializado, que pueden estar formando los músculos, pero también pueden estar en otros tejidos, como por ejemplo en tejido muscular de algunos órganos, como el intestino. Para poder hacer la digestión nosotros hacemos movimientos de contracción y relajación, y eso está dado también por tejidos, ¿sí? Entonces, fíjense, esto es una fibra muscular del músculo esquelético que tiene los núcleos, pero que en su citoplasma tiene muchas mitocondrias, porque esto necesita mucha energía para poder funcionar, y a su vez también tiene las miofibrillas, ¿sí? Tenemos tres tipos de tejido muscular. Uno que se llama músculo esquelético, que es el que forma los músculos propiamente dichos, los que permiten mover las extremidades, por ejemplo. El músculo cardíaco, que es el músculo que forma al corazón, y el músculo liso es el que forma, el que está en las vísceras, como les comentaba recién. El músculo esquelético se llama músculo estriado porque tiene esta estructura como si fueran unas estrías. Se llama así por la forma que se observa al microscopio cuando se observa un tejido muscular con una tinción. Tiene células que son multinucleadas, es decir, que tienen varios núcleos. Esto es una célula que tiene más de un núcleo. Fíjense, la mayoría tiene más de un núcleo. Que tienen la posibilidad de contraerse rápidamente, pero que se fatiga fácilmente también, ¿sí? Alguien que no está entrenado y quiere correr una maratón no lo puede hacer, ¿sí? Tiene como un desgaste, como un límite, vamos a decirlo, ¿sí? Y es un tejido que es voluntario, porque a través de la conciencia lo podemos movilizar. Es el que forma los músculos que se insertan a los huesos para poder justamente movilizar las extremidades. El músculo cardíaco es el que constituye entonces las células del corazón, que únicamente está en el corazón y tiene la capacidad de contracción rápida, pero es involuntario. Acá yo no estoy pensando en que voy a contraer para poder impulsar la sangre a través del cuerpo. Es totalmente involuntario. Y también es involuntario los músculos lisos de las vísceras, que son células que tienen un solo núcleo, que no tienen el aspecto de estriación eh, transversal como en este caso, por eso se llaman lisa, y también entonces dijimos que tiene contracciones que son involuntarias y que son resistentes a la fatiga. Esto lo vamos a encontrar en los órganos internos, en las vísceras, y en los vasos sanguíneos también. En los vasos sanguíneos existe este tipo de tejido muscular que es sumamente importante para, por ejemplo, regular los vasos, para la perfusión o la irrigación de los vasos sanguíneos en distintos tejidos. El organismo tiene la capacidad de administrar la cantidad de sangre que va a cada tejido. Y si algún tejido necesita más por algún motivo, va a relajar ese músculo, mientras que si necesito enviar menos a un tejido para que lo envíe más cantidad al otro, contraigo los vasos de ese tejido y se manda a otro lugar, ¿sí? Es una forma de regular el volumen de sangre en los tejidos. El 40% de los músculos que tiene nuestro organismo es del tipo músculo estriado. Y el resto está entre músculo cardíaco y músculo liso, siendo el músculo liso el que menos está, solamente en un 10%. Y para ir terminando, las células constituyen el tejido nervioso. El tejido nervioso también es un tejido muy, muy especializado que tiene la capacidad de poder captar estímulos externos que nos rodean, el entorno, y que puede responder a ese estímulo, ¿sí? Es muy importante para mantener la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio del individuo, del medio interno. ¿Qué órganos están constituidos por tejido nervioso? El cerebro, la médula espinal, los nervios y los ganglios y los órganos de los sentidos.
hay dos tipos de células principales. La principal de todas vamos a decir que son las neuronas. Y después hay un grupo de células que constituyen la neuroglía, ¿sí? La neurona es esta célula tan especializada que tiene un núcleo y que tiene prolongaciones pequeñas que se llaman dendritas, que sirven para captar señales. Tienen un axón, algunos de ellos tienen como una envoltura de esos axones que es de un compuesto que se llama mielina, que favorece la transmisión del impulso nervioso a través de este axón, y en la parte terminal de ese axón existen unas prolongaciones que sirven para hacer sinapsis con algún órgano o con alguna otra neurona, ¿sí? Y ahí es donde impacta la señal que trae esta neurona. Y las células de la glía son las que están entre todas estas neuronas. ¿Por qué? Porque estas neuronas solamente transmiten, pero también tienen que alimentarse, también tienen que estar protegidas, también tienen que tener como un entorno de estructura donde apoyarse. Bueno, y eso lo hacen estas otras células, que tienen que estar protegidas de agentes externos, o sea, del sistema inmune, por ejemplo. Bueno, esas células se llaman células de la glía. Y fíjense que tenemos los oligodendrocitos, que son de sostén, que producen la mielina, los astrocitos, que regulan el intercambio de los nutrientes, las células ependimarias, que son las que revisten unas cavidades que tenemos internamente que están llenas de líquido cefalorraquídeo, y la microglía, que tiene que ver con células del sistema inmune, que están ahí mezcladas también con las neuronas para protegerla de los agentes patógenos que puedan llegar a ese lugar. La transmisión nerviosa es la característica principal de estos tejidos, de estas células, donde una señal, un estímulo, hace que esta célula empiece a emitir una señal que se prolonga, se proyecta a través del axón, y esa señal va a generar un estímulo en otra hormona, en otra glándula o en un tejido. Y fíjense que todo ese proceso se da por un cambio de cargas eléctricas en la membrana. Una neurona que está en reposo tiene cargas negativas de un lado y positivas del otro. Cuando hay un estímulo empieza lo que se llama una despolarización, y esa despolarización implica un cambio de carga por pasaje de iones de un lado al otro de la membrana. Y ese pasaje, esa despolarización, se va corriendo a lo largo del axón. Y eso es un impulso nervioso. ¿Cómo lo podemos ver representado? Por ejemplo, en la prueba que nos hacen a veces en la rodilla para probar los estímulos, con un martillito, la rodilla, si la rodilla responde a ese estímulo, se mueve. Pero para que eso ocurra, el golpe es recibido por un receptor neuronal que está en esta localización, a través de alguna neurona que está en los nervios, se emite ese impulso hacia la zona de la médula ósea, perdón, de la médula espinal, recibe el impulso, lo detecta como una señal y manda la señal al músculo para que se mueva la pierna, ¿sí? Eso sería el efecto de esa transmisión nerviosa. En este caso tenemos una neurona que recibe el impacto de la señal mecánica, sería, que estimula a este nervio, que contacta con otras neuronas que están acá, y a su vez esta neurona le envía la señal a otra neurona para que estimule al músculo, ¿sí? Entonces fíjense que este punto de contacto, que es en la sinapsis, puede ser con una neurona o con un órgano. Y en ese punto de contacto existen en estas regiones donde se contacta lo que se llama el espacio sináptico. Esta parte corresponde a la neurona que trae la transmisión del impulso, y cuando llega ese impulso nervioso a la parte terminal de la neurona, estimula la producción o la liberación de unas vesículas que tienen adentro de esas vesículas neurotransmisores. Esos neurotransmisores se liberan a este espacio y son recibidos, captados por la neurona o por el músculo que corresponda, que recibe esa señal a través de unos receptores
que están en esa membrana. Entonces, la transmisión nerviosa está constituida por un estímulo, una despolarización de membrana que transmite el estímulo nervioso, que cuando ese estímulo nervioso llega a la sinapsis, estimula la liberación de unas vesículas que contienen neurotransmisores para que cuando esos neurotransmisores toquen a los receptores de la membrana postsináptica, es decir, la que recibe el estímulo, reciba ese estímulo y accione con la función que tenga que accionar. Puede ser o seguir transmitiendo el impulso nervioso o dar una respuesta a otra neurona. Bueno, muy bien. Entonces, para ir cerrando este tema, fíjense que abordamos los distintos tejidos, el tejido epitelial, que estaba constituido por distintas células que podían estar en capas o en distintos estratos y que además podían tener distintas formas, constituyendo el tejido de revestimiento, el glandular y el sensorial, el conectivo, que podía ser indiferenciado o podía estar muy especializado, como es el caso óseo, adiposo sanguíneo, el muscular, que lo dividimos en tres, de acuerdo al tipo de fibras que lo constituyen, y el nervioso, que es el último que vimos, constituido por las neuronas y por la neuroglía. Bueno, muy bien, espero que les quede claro. Está bueno que este tema lo puedan ir viendo lentamente, que se hagan los esquemas y que traten de ubicar cuáles son las células principales de cada tejido, cuáles son las funciones de cada tejido, porque las células tienen mucho que ver con la función de ese órgano o de ese tejido que constituyen, y cuáles, aparte de células, qué otros componentes tienen, que para eso vimos la importancia de la matriz extracelular. Saber bien qué es la matriz extracelular, ¿sí? Bueno, después lo continuamos viendo también en clase.